Esos dos nos han engañado con esta marchita, ¿eh? Tanto Leonel Fernández, que se puso de catcher, aparando los lanzamientos del lanzador Luis Abinader, del pitcher Luis Abinader. Pero vamos a ver un videíto de Rafael Paz, dirigente de la Fuerza del Pueblo, digamos que sintetizando algunas de las razones. No, las razones. O las razones. Las razones de esa marcha. Vamos a ver. Asumir las causas del pueblo dominicano por el alto costo de la vida, por el deterioro de los servicios públicos como la electricidad o el metro y por esta situación de frenazo económico. La Fuerza del Pueblo ha decidido romper el hielo y ser la vanguardia de la sociedad dominicana que está cansada, que ha dicho basta ya frente a una situación de deterioro de la vida nacional que afecta a los más pobres, pero a la clase media también de forma muy sentida. Y hoy marcha la Fuerza del Pueblo y envía un mensaje contundente al gobierno de que el juego cambió. Ahí está. A ver, yo creo que es el tipo de oposición que al presidente Abinader le gusta. De hecho, cuando le preguntan en LA Semanal acerca de esta marcha, él dice que esa es la democracia, que hay que respetarlo. Y pareciera como que le cayó de lo más bien la marcha, man. Le gustó. O sea, Abinader le da me gusta a esa marcha y le da me gusta a las conclusiones de Rafael Paz. Porque, a ver, es que aquí en República Dominicana ni siquiera podemos hablar de que se está haciendo un ejercicio de maquillaje de una apariencia de democracia. Porque hasta haciendo el ejercicio de gatopardismo, usted debe referirse a ciertas cosas. Y a ciertas cosas que han impactado en esta semana a la sociedad dominicana. Verdaderamente. Como el discurso de José Ignacio Paliza de inicios de la semana anterior, donde sin pedir disculpas, o sea, cometiendo esa irresponsabilidad, pues habló de que él prácticamente ni sabía de que su partido tenía narcocandidatos que luego salieron electos narcofuncionarios y hasta fueron ellos mismos nombrados en puestos, que se los llevó alguna que otra operación de la DEA, de los servicios estadounidenses, usando al Ministerio Público y a las autoridades dominicanas como auxiliares. ¿Por qué no hubo una consigna de la Fuerza del Pueblo al respecto? ¿Por qué no hubo un enfrentamiento directo frente a eso? Porque extrañamente, el mismo día que viene Peter Hegseth a República Dominicana, que anuncia ante todo el país que van a ser, y bueno, el presidente lo anuncia, que nuestros aeropuertos van a estar al servicio de los Estados Unidos a cambio de nada, solamente humillarnos, mucho más de lo que hacemos, pues Omar Fernández en sus redes lanza un videito de la jodida indexación. Que es cierto, es verdad, es cierto lo que dice. La bendita. Pero la indexación salarial, ese era el tema, el trending del día, ¿oíste? Era ese. Y el domingo vemos entonces esta marcha de la Fuerza del Pueblo y todavía más redobla la apuesta con el mismo presidente Leonel Fernández con el manido argumento de quién te subió los huevos, quién qué sé yo cuánto, casi 20 años después, de la misma vaina de siempre. Pero lo neurálgico, lo que de verdad importa a la gente, no es tocado por la Fuerza del Pueblo, pero es obvio que no pueda ser tocado por la Fuerza del Pueblo. Porque es que a la hora de abordar el tema del tráfico de sustancias ilícitas y de sus operadores, están en todos los partidos. Por eso
José Ignacio Paliza habla de que es un tema de todos. Se pone de que hablar de la sociedad. Pero claro, es que sabe muy bien, ¿no? Esto no es de nosotros, esto es de todos. Entonces, si empiezan a salir los trapitos al sol, pues se van todos por el atolladero. Todos se van por ahí. Y por eso, este tipo de marchas que usted ve en periodistas siendo hasta celebradas, pues van a recibir apoyo y van a recibir cobertura todo el tiempo. Porque es lo que necesita el sistema para tener contrapeso. Y eso es lo que celebran ellos. Que no pase de ahí, que no pase de ciertos niveles. Tú no has visto a ninguno referirse al tema de Paliza. A excepción de 2 o 3 del PLD, creo que habló José Dantes la misma noche, respondiéndole a José Ignacio Paliza, pero eso fue José Dantes. No viste una rueda de prensa del PLD o el comité político se reúne y da una declaración contundente acerca de eso. No. Es que por un lado tenemos a Quirino, por otro lado tenemos a César aquel, pero también tenemos a Arturo del Tiempo, que sabemos hasta dónde llegó. Pero eso es lo que se saben, lo que se llevaron reflectores, los que, Figueroa Agosto, lo que sonaron de más. Pero hay discretos y hay redes que siguen operando con todos los partidos. Y hay funcionarios que tienen su asiento en el Congreso de la Fuerza del Pueblo que también están salpicados. Claro que sí. Por supuesto. Claro, es más numeroso en el PRM, obviamente. El PRM, ahí no se puede aguantar, ¿no? Llegó, fue el colmo, ¿no? El colmo de los colmos. Pero que esta marcha, sus principales dirigentes, no tuvieran por lo menos la decencia de fingir, en este caso, ¿verdad? Por lo menos decir, ponerle algo de esperanza a algún que otro incauto que quede por ahí militando de la Fuerza del Pueblo y que diga, pero mira, yo estoy de acuerdo en que, bueno, borremos de aquí a los traficantes de sustancias ilícitas de los partidos. Pues ni siquiera eso. Yo creo que ya no resisten más. Este juego de máscaras, este baile de máscaras, ya no se aguanta más. Yo creo que la gente, como nunca antes, se ha dado cuenta de que todo es una farsa, de que todos los actores en este sistema, lo político, de grandes plutócratas empresariales, todos están a una, y es proteger el motor económico que implica el tráfico de sustancias ilícitas en República Dominicana, el consiguiente lavado de activos. Usted no puede explicar bajo ningún concepto la proliferación de apartamentos, por ejemplo, de edificios, de torres que se están levantando en República Dominicana, donde ya se han hecho estudios. No va a haber personas, o sea, hay más apartamentos que gente, va a haber más apartamentos que gente. No va a poder comprarse los apartamentos que se están construyendo todavía. ¿Cómo se justifica esa vaina? Todo el establishment está como nunca operando para mantener apariencias que ya no se resisten. Que por qué no tocaron el tema del narcotráfico en la marcha, en la marcha verde, porque son verdes también. Mira, Abinader lo dijo. Ponme la noticia ahí, José. O sea que a Abinader le preguntaron, ¿verdad? En la semanal. Mira lo que dijo Abinader cuando le preguntaron sobre la marcha de la Fuerza del Pueblo.
Abinader sobre la marcha del pueblo, de la fuerza del pueblo, dijo, son temas de oposición. O sea, son temas de oposición. Exactamente lo que dijo allí el señor Rafael Paz, que es un asunto de librito. La inseguridad, el alto costo de la vida y los más servicios que da el Estado. Eso. Son temas de oposición, dice Abinader. Lo que no son temas de oposición es exactamente ese asunto del narcotráfico, de lo que ya nosotros hemos estado hablando, de claras evidencias de un narcoestado. Eso no, aquí en la República Dominicana, eso no son temas de oposición, por lo que tú acabas de decir, es que están todos metidos en esa vaina. Todo. Y una de las grandes preguntas incógnitas que yo tenía, que ya por supuesto todo ha sido revelado, era en el asunto, bueno, con César. César. Yo en el 2018, 2019, campaña, yo decía, bueno, pero vamos a ver. El PRM, que está haciendo campaña de oposición, ve cómo este individuo, y voy a hablar de César para identificar a una persona, pero Exacto. ve cómo César, Casi figurado. sí, como César, a todas luces, hace lo que quiera, narco, que tiene discoteca, que Hacienda no le cae arriba, bien, que hace sus videitos en las redes sociales, mostrando todas las cosas que tiene, todos los roles, todo el asunto. Y el PRM, yo decía, pero ¿y por qué no se aprovechan de eso? O sea, el PRM aprovechó todos los temas del PLD, todos, menos eso del narcotráfico. Pero, por otro lado, teníamos a comunicadores como Ángel Martínez, como Rafael Guerrero en un momento. Bueno, en un momento Ángel Martínez, que estaban comunicando y diciendo, señores, el PRM está siendo financiado por el narcotráfico. Y entonces tú tenías al PLD con todo el poder, con todos los organismos de seguridad, con toda la información a sus manos. Y viéndolo ahora, como lo vemos ahora, claro, de que evidentemente hubo un financiamiento muy fuerte y que esos comunicadores tenían razón. Entonces uno, yéndose atrás, dice, pero ¿y por qué el PLD no utilizó eso para hacerle daño a su competidor, el PRM? Tenía toda la información allí. Si lo sabían estos comunicadores, no lo van a saber ellos. Pero no, loco. Esos son códigos como sagrados entre ellos, ¿no? No se toca. Entonces, aquí lo vemos. Y a mí lo lamentable de esto es cómo esta gente, todos lo hacen, ¿no? Pero en esta marcha, o sea, cómo convocan, hubo mucha gente, porque Leonel Lora es la oposición que más gente tiene, y todo el mundo está indignado por ese asunto de todos estos escándalos del PRM y el narcotráfico. Todo el mundo está indignado. Y entonces, y yo estoy seguro que todos los miembros de la Fuerza del Pueblo también están indignados por eso. Y son convocados por los líderes de ese partido a una marcha y que no puedan referirse a eso. Oye, eso es grave, ¿ah? Y que le den entonces, no, estas son las consignas. Alto costo de la vida, lo de siempre. Y la gente que está, o sea, que quiere encontrar un espacio para por lo menos desahogarse con este tema, viendo cómo un partido de gobierno nos miente en la cara como si somos estúpidos. Y la gran mayoría del pueblo dominicano no tiene los medios para desahogarse. Y pudiera entonces tener esperanza de, bueno, mi partido de oposición convoca una marcha, allí vamos a desahogarnos con eso. No. Entonces, mira, aparentemente
El tema lo querían tocar algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo. De hecho, quizás, y eso es información que nos ha llegado, fue una de las primeras motivaciones para la convocatoria de esta marcha. Pero hubo una llamada que ya luego ya se reveló. El Diario Libre fue el primero en revelarlo. Sí, hubo una llamada de Luis Abinader a Danilo Medina y a Leonel Fernández con el tema del narcotráfico y la visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos aquí, que iba a tomar el control de la DNCD. Y esa llamada que se revela donde el presidente Luis Abinader pues le dice a estos dos líderes de la oposición de que si estaban de acuerdo con que se les cedieran los aeropuertos para hacer operaciones militares. Dentro de esa llamada también hubo la advertencia o el recordatorio más bien, de no pueden joder con eso, con ese tema. Eso fue mucho antes de que se diera la marcha de la Fuerza del Pueblo, pero que ya estaba convocada. Y fíjense cómo ese tema de la marcha pues se salió totalmente. Esa llamada fue un recordatorio. Ellos saben que no lo pueden mirar, pero por si acaso, un recordatorio. Y ahí está. Entonces, Leonel Fernández haciéndole el juego una vez más a Luis Abinader. Yo diría que esta marcha hay que anotársela como le anotamos la marcha aquella, siendo él presidente del PLD. Señores, eso no. Yo te voy a decir una cosa, loco. O sea, la marcha que le hizo a su partido. Eso no tiene, o sea, en los libros de política, Leonel Fernández no tiene cómo explicar eso. No tiene cómo explicarlo. No tiene forma de explicarlo. Es una traición. Más allá que el ego, un ego incontrolable. No. Y para los que no se recuerden, estamos hablando que Leonel Fernández, siendo presidente del PLD, le hizo una marcha a su partido. A su partido. Haciéndole el juego al mayor partido de oposición en ese momento, que era el PRM. De hecho, se sumaron. Leonel fue pionero y después el PRM fue que la hizo, man. Y obviamente desde ahí se impuso se rubricó de alguna manera, aunque no, ¿verdad? No, de manera tácita, una alianza entre el PRM y la Fuerza del Pueblo, lo que sería luego, ¿no? La Fuerza del Pueblo, que formalmente, creo que fue en las elecciones municipales, y quizá en alguna de las congresuales también, sí, en las congresuales también comparecieron, bueno, no, en las unidas, ¿no? Que estaban en ciertas provincias, recibieron el apoyo de la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, del PRM, por ejemplo, el senador de San Cristóbal, no recuerdo el nombre de ese senador, fue apoyado militantemente, Franklin. Fue apoyado por el PRM. Pero es que yo te voy a decir, o sea, pero full. Cuando Leonel hizo esa marcha en contra de su partido, que muchísimas personas empezaron a acusarlo de traidor y de que estaba negociando con Luis Abinader, y eso se negó, y ellos formaron, luego él se sale del PLD, forma un partido, todavía lo sigue negando, y cuando llegan a las elecciones se van aliados. Qué descaro, loco. Y saca a Leonel Fernández un 5%. Justo para quedar dentro de los partidos mayoritarios, para cobrar, ¿verdad?, el dinero. Pero en las próximas elecciones, ¿cuánto sacó Leonel Fernández? Evidentemente hubo una negociación de ahí de votos, que aquí ya eso se ha dado muchísimas veces. Voten por. David Collado sabe mucho de eso, y Danilo Medina también. Entonces, yo me atrevería a decir, loco, que para estas elecciones también se vendieron votos ahí, la Fuerza del Pueblo, para Luis Abinader. Es que nosotros vimos un debate, pero vamos a ver, después de Juan Bosch, Balaguer,
Peña Gómez, bueno, sacando estos tres colosos. ¿Quién a nivel de intelectualidad, de discurso, quién sigue? Leonel Fernández. ¿Quién podía debatir con Leonel Fernández? ¿Quién? Y por primera vez, ¿no? Por primera vez se da un debate presidencial. ¿Con quién? Con Luis Abinader. Luis Abinader, que es el reverso de lo que uno podría pensar a nivel de intelectualidad comparado con Leonel Fernández. Entonces, llega el momento del debate, viejo, cuando yo te digo, pero esto va a ser una masacre, todo, la sangre va... Y tú viste cómo estaba Leonel Fernández ahí, men. Como que lo habían anestesiado. Vendió esas elecciones también, la vendió. Por eso es que yo le doy crédito a las personas que están diciendo ahora que, aparte de Raquel Peña, como un delfín, también uno de los planes de Luis Abinader es Leonel Fernández. Yo le doy crédito a eso. La Quinta Pata, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que este viernes 5 de diciembre, a las 7 de la noche, el cuarto vivo de La Quinta Pata, conversando contigo, intercambiando opiniones, leyendo tus comentarios y, por supuesto, buscando formas de comunicarnos y de que este proyecto pueda permanecer en el tiempo. Porque definitivamente el poder nos ataca y estamos bajo su asedio, definitivamente.